El caso Galdar es, sin duda, uno de los expedientes X del Ejército del Aire más completos e inquietantes investigados por nuestras fuerzas de seguridad. Las declaraciones y testimonio generaron un legajo de más de 100 páginas que fueron consideradas materia reservada por parte del Ejército del Aire. Finalmente, en octubre de 1993, fueron desclasificados bajo el número 760622. Habían pasado casi 20 años de alto secreto. Por vez primera tenemos a humanoides registrados como parte del fenómeno. Un fenómeno que fue múltiple, posiblemente estamos hablando de varios avistamientos sincronizados, y en uno de ellos se da, digamos, este caso más singular, con humanoides con una cercanía de apenas 10-15 metros a un objeto con tripulante. El equipo de Cuarto Milenio ha podido comprobar 30 años después que lo que se englobó como un solo incidente ovni fue en realidad múltiples apariciones acaecidas durante la madrugada del 22 al 23 de junio de 1976. Es a partir de las 9:30 de la noche aproximadamente cuando la corbeta Atrevida de la Armada Española observa como una luz, patrullando sobre la costa de Fuerteventura, observa como una luz que sale como del centro de la isla, se aproxima directamente hacia donde ellos se encuentran. En un principio piensan que se trata de un avión con las luces de pista encendidas, pero conforme se les va acercando se dan cuenta de que no puede ser un avión porque cambia totalmente el color y la intensidad de la luz y se convierte en una luz amarillo-anaranjada que prácticamente se posa sobre el barco, sobre la corbeta. Eso es a las 9:30 de la noche. Sobre las 10 menos cuarto y en la zona del EVA 21, en la zona de los Pechos, en Gran Canaria también, el radar que allí existe del Ejército del Aire no detecta nada, pero sin embargo el sargento primero que está de guardia en ese momento observa en el exterior del edificio como otro objeto también, de un color también rojizo anaranjado, pasa por encima de la zona del EVA 21. Varios investigadores, buscando una explicación lógica al extraño acontecimiento, señalaron que las apariciones marítimas estuvieron relacionadas con disparos de misiles Poseidón desde submarinos estadounidenses. Sin embargo, posteriores pesquisas indicaban que aquel 22 de junio estas maniobras de balística se situaban a más de 6.000 kilómetros de distancia, en las proximidades del Cabo Cañaveral, muy lejos de las Islas Canarias. De entre todas las hipótesis que se buscaron, que pudieron haberse barajado, como volcanes submarinos y explosiones atómicas, etcétera, etcétera, o meteoritos, impactos, la que más convencía o podía convencer a ese pueblo alarmado ante estos multitudinarios avistamientos, pues se buscó el siempre misterioso y nuevo método de lo nuclear. O sea, el arma más moderna y más poderosa en esa época y casi hoy día es el submarino nuclear y los misiles balísticos. Pero claro, un misil balístico es un ingenio de unos pocos metros con una carga propelente específica cuya misión es llegar al objetivo lo antes posible, procurando ser indetectable. ¿De qué vale un submarino nuclear, que es el arma más cara de la historia, si con un primer misil lo ve todo un archipiélago? Eso poniendo como válido que estuviera a cientos de kilómetros, lo cual es absolutamente absurdo. Aún hoy día me cuesta creer de que se siga manteniendo esa versión. Para los periodistas canarios que siguieron muy de cerca la historia, la hipótesis de los misiles lanzados a cientos de kilómetros de distancia también se derrumba en el caso vivido por el médico Francisco Padrón. Un dato importante, crucial, es el determinar que el vehículo en el que viajaban los principales testigos de este incidente rodeó el objeto, es decir, que el objeto estaba ubicado en la zona, perfectamente localizado, a escasos metros de distancia, a poca altitud y observado desde diferentes perspectivas, lo cual de alguna manera anula la hipótesis de que se trataba de un objeto ubicado a kilómetros de distancia. El equipo de Cuarto Milenio conversó con otro testigo clave de esta historia. Vive a escasos centenares de metros del lugar donde el médico y los otros dos acompañantes del taxi observaron la esfera transparente con los gigantes vestidos de rojo. Curiosamente, casi a la misma hora, observó un objeto distinto sobre su plantación de cebollas, un objeto que nada tenía que ver con un misil. Yo lo que veí más o menos en ese momento y esa noche fue acercarse aquí un aparato muy grande con una pieza, con unas 3 patas, una cosita de 3 patas, parecía un silo que hay de los silos de cemento, una cosa grande, muy grande, grande. Y entonces se acercó aquí y salió con una luz color naranja, y ese color naranja se fue alejando y se perdió así hacia Tenerife.
Y esto, claro, yo ya calculé de que lo que vi sería que la cebolla la quemó, que pasaba un aire muy fuerte o un calor muy fuerte y veo la cebolla toda quemada. Aquella misma noche del 22 de junio, el padre de la escritora canaria Menchu Galayo, un oficial del Ejército del Aire ya retirado en 1976, observó un fenómeno luminoso absolutamente insólito en una playa de Fuerteventura. La luminosidad de una enorme esfera fue capaz de cegar al matrimonio que casi con pánico se refugió dentro de su hogar. Y decían que esa cosa, esa luz tan grande se les metía por casa, que se les iluminaba todo, que ellos sentían como que esa luz les atravesaba hasta el cuerpo, como si fuesen unos rayos X, que les atravesaba esa luz tan fuerte en el cuerpo, puesto que ellos estaban justo en la costa, en la misma playa. Cuarto Milenio supo de otros casos de apariciones ufológicas más recientes, el último registrado el pasado mes de mayo de este mismo año en la zona de Galdar. ¿Qué ocurre en Gran Canaria? ¿Por qué estos fenómenos siguen produciéndose y por qué concretamente en esta solitaria región del planeta? ¿Quiénes eran los seres que Francisco Padrón y el taxista observaron detenidamente? ¿Sugestión colectiva? ¿Experimento militar que nadie debería conocer? ¿O realmente se trataba de exploradores de otra dimensión que ni siquiera se pueden concebir con nuestra mente humana? 30 años después, siguen las mismas preguntas en el aire. Las mismas a las que no pudo responder un elaborado informe oficial del Ejército del Aire. La conclusión oficial lo dice todo. OVNI. El equipo de Cuarto Milenio tuvo la suerte, la fortuna, de poder visitar las entrañas de uno de los lugares más herméticos y apasionantes que hay en este país, los archivos del Ejército del Aire, de la Biblioteca Central de nuestro Ejército del Aire. Ahí, aunque parezca mentira, para los incrédulos, los que preguntan, ¿cree usted en ovnis? Y hay que responderles, no, existen, lo que no sabemos es lo que es. Están los informes, las carpetas, los archivos, más de 2000 folios, 2000 expedientes que hablan de encuentros entre militares y lo que serían ovnis. No podemos ir más allá, no podemos poner más adjetivos, pero el fenómeno sigue interesando. Nuestro compañero Francisco Contreras tuvo la oportunidad de ojear esos legajos y de que las autoridades militares nos enseñaran esa parte que casi nunca se ve ante las cámaras. Pero, Pablo, ¿cuál fue la conclusión real de esta historia? Al final, después de ese grueso expediente, las autoridades militares, ¿qué dicen que pasó en Galdar? Dicen que realmente algo insólito pasó y leo aquí la interpretación personal del general Dolce Espejo, que ahora has mencionado, y dice lo siguiente: no ha sido posible determinar ni su origen ni su naturaleza, por lo que se hace necesario darle la condición de fenómeno aéreo no identificado. Las Palmas, 21 de julio del 76, dicho por el general de la jefe de la zona aérea de Canarias de aquella época. Es decir, que la conclusión es que al final no hay conclusión, no se puede saber qué es eso que vieron miles de personas. Miles de personas, o sea, aquí no habla nada de misiles, incluso verificaron si había aviones que sobrevolaban esa hora, entonces hay informes, todos los informes de que realmente no sobrevolaba ningún avión en aquel momento, ni militar ni comercial. Hay una cosa importante, Pablo, con nuestros compañeros en Canarias habéis hecho una especie de trazas en los mapas y es curioso, esa luz, esa esfera, esa pompa gigantesca, que algunos aseguran que tiene 2 tripulantes, eso ya son cosas de los observadores, pasa justo por las zonas más pobladas de las islas. Exacto, eso nos hace pensar una reflexión ya personal de que si pasa desde Fuerteventura, pasando por el norte de la isla de Gran Canaria, yendo incluso a Tenerife, estamos hablando de zonas muy pobladas. O sea, si alguien intentara hacer un experimento militar con un misil sobre esta zona, sería un riesgo muy grande que podría provocar incluso una confrontación diplomática muy seria entre países, entre España y el país que sería agresor desde un submarino, ¿no? Lanzado, estamos hablando de misiles posiblemente lanzados desde un submarino. No podemos descartar todavía esa hipótesis, pero de todas formas sería un riesgo muy grande y un absurdo, ¿no? Y otra cosa, estamos hablando de múltiples avistamientos, por lo que hemos verificado sobre terreno, incluso con el agricultor, este hombre nos habla de un ovni totalmente distinto de aquel visto por Francisco Padrón y otras personas. Entonces posiblemente hubo una oleada momentánea en aquella noche de varios objetos apareciendo en varios puntos del archipiélago canario. Pablo, como siempre, muchísimas gracias, amigo, por esta investigación. Podríamos concluir este expediente Galdar con un documento que a mí personalmente me pone los vellos de punta, de verdad, por la autoridad, por la calidad y por la persona que lo dice. Repito, máxima autoridad del área canaria, Teniente General Dolce Espejo. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué estos casos estuvieron 30 años secretos? ¿Por qué los temas de ovnis muchas veces son guardados en cajones profundos de donde jamás suelen emerger? ¿Por qué este velo de silencio?
Su respuesta. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé a abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan de todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé, no sé, no sé.